este vídeo vamos a ver el monitor de recursos de Windows. Bueno, lo podemos sacar, ¿vale? El monitor de recursos, que es una herramienta, ¿no?, integrada en Windows, ¿no? Ya lo sabemos, que nos permite ver el uso, ¿no?, o la información general de la CPU, del disco, de la red, de la memoria RAM, ¿no? Y nos permite ver los diferentes procesos, ¿no?, que se están ejecutando y el uso que están haciendo de los recursos, además de las gráficas, ¿no?, de cada uno de esos recursos, o sea, CPU, disco, la red, ¿vale? Y la memoria. Y para encontrarnos con nuestro amado monitor de recursos, ¿vale?, pues tenemos varias formas. Una era ir al administrador de tareas, a la pestaña de rendimiento y abrir el monitor de recursos, ¿vale? Lo cierro todo. Otra era ir al panel de control, a las herramientas administrativas, a administración de equipos, ¿vale? Y venir aquí a rendimiento y abrir el monitor de recursos. Y más fácil todavía, pues si ya sabemos que se llama monitor de recursos, ¿no? Pues eso, se escribe monitor de recursos. Pues eso, vale, monitor de recursos. Y acabamos antes, ¿no? Vale, pues ahí está. Sí. Primera pestañita, ¿no?, que es la de información general, ¿vale? Donde vemos ahí los procesos, ¿no?, que se están ejecutando en la CPU. Vemos su estado, el número de subprocesos que dependen del proceso principal, si se está en ese momento procesando en la CPU. Y aquí tenemos el uso, ¿vale?, o porcentaje de consumo de la CPU por cada uno de esos procesos. Yo puedo ver todos los procesos, ¿vale? Para luego ver también cómo están utilizando el disco, la red, la memoria. O puedo especificar, ¿no?, un proceso, ¿vale? Y ver qué está haciendo con la CPU, con el disco, con la red y con la memoria. Tengo la pestañita de CPU a secas, donde aquí vemos los procesos, vemos los servicios, están asociados con ese proceso y sabemos que están asociados con un proceso determinado por su PID, ¿verdad?, que es el número de identificación de proceso. Así. Luego tenemos los identificadores asociados a cada uno de los procesos que hubiera seleccionado, que no tengo seleccionado ninguno, y los módulos, ¿vale?, o DLLs también asociados a cada uno de estos procesos. En la pestañita de memoria pues tengo todo el uso de la memoria, memoria física, memoria virtual, todas las memorias, ¿no? La caché también es otra memoria que puedo ver ahí. La que pone reservada al hardware, ¿vale? Además que si pinchas aquí te sale la notita, pues esta es la que están utilizando por los drivers y demás, ¿no?, que se cargan en la memoria. Reservada Bien. para hardware, memoria, ¿vale?, para su uso por parte de la BIOS y controladores. En uso eso queda claro, ¿no?, la que ahora mismo está ocupada, ¿vale?, y se está usando por los diferentes procesos. La modificada son partes de la memoria, ¿no?, que ya estaban en uso, pero que se reescriben datos nuevos ahí. Nos dice aquí modificada cuyo contenido debe escribirse en el disco antes de poder usarse para otra finalidad. Después, en espera, dice memoria que contiene datos y código en caché que no se usan de forma activa. La parte, ¿no?, de los datos que todavía están en la caché esperando a ser llevados a donde sea, bien a la memoria, ¿vale?, bien a la CPU. Y la libre, pues la libre, la que nos queda. Pestañita de disco, donde vemos la actividad del disco, lectura, escritura, prioridad que se le esté dando al disco para cada uno de los procesos y la ubicación de dónde están esos procesos, y igualmente la relación, ¿no?, con el PID para poderlo identificar con el número de proceso. Y aquí en almacenamiento vemos las unidades tanto físicas como lógicas que tenemos. Físicas serán el disco como tal, con su tamaño total, y las lógicas, ¿no?, las particiones que hacemos sobre un disco. Entonces ahí vemos pues igual el uso, ¿vale?, que estamos haciendo del almacenamiento. Tiempo de actividad, el espacio que esté disponible en cada uno de ellos, el espacio total. Y en la red, ¿vale?, pues vemos los procesos que están teniendo conexiones pues al exterior, ¿vale? Pues por ejemplo aquí tengo el Zoom, ¿verdad?, o mis miles de millones de pestañas de Chrome, el Teams, los que tienen conexión con el exterior. Y aquí vemos, ¿vale?, si están enviando o recibiendo datos en este momento, ¿no?, y la cantidad total. Aquí vemos la actividad igualmente de la red. Esto era algo parecido, ¿no? No es exactamente igual
a poder ejecutar el comando netstat con algún modificador, ¿no?, en particular, por ejemplo, para que me salga el PID, ¿no?, porque el netstat a secas no sale el PID. Y entonces vemos el proceso, el PID, diferentes direcciones IP que pueden ser privadas, públicas, multicast. Esta es una dirección multicast, la otra que estaba la 224, como se van moviendo aquí, me va a marear esto un poco, ¿vale? Esta es pública, ¿no? No es tan como el netstat, ¿no?, que podemos especificar cuáles son de origen y cuáles son de destino, ¿no? Cuáles son de mi máquina y cuál es la conexión al exterior que estoy haciendo, ¿no? Vale. Entonces aquí vemos igual el envío y recepción de datos, ¿no?, de cada uno de esos procesos. Las conexiones TCP, esto ya sí sería, ¿vale?, como un netstat. Pues si abrimos, ¿no?, la consolita de comandos, ejecutando preferiblemente como administrador, ¿vale? Como pues menos A, N o B. Claro, si yo hago un netstat menos A, N o B, pues veía más feo, pero veía lo mismo: el protocolo, la dirección de origen, la dirección remota de destino, el estado del puerto, el listening, ¿vale? O si está la conexión establecida, o si en este caso está esperando para cerrarse, ¿vale? Lo que sea. Y el PIN, número de identificación de proceso, y el proceso en particular. Vale, pues aquí más o menos, ¿vale?, es lo que estamos viendo, ¿no? Proceso, el PID, dirección IP de origen con el puerto por el que está saliendo esta máquina para conectarse a la dirección remota al puerto de ese servidor, ¿vale? Que aquí en la mayoría, bueno, hay otros puertos, ¿no?, pero la mayoría, ¿no?, serían el 443, con lo cual yo sé que esta conexión está estableciéndose a un servidor web HTTPS, ¿no?, por el número de puerto. Y vemos también por ahí las latencias, y aquí abajo sería el completar, ¿no?, ese comando de netstat con los puertos, ¿no?, que están a la escucha. Vale, pues todos estos, ¿vale?, puertos TCP o UDP, ¿vale?, que están a la escucha. Entonces aquí tengo los diferentes grafiquillos, ¿no?, para la red, ¿vale?, en este caso porque estoy aquí en la pestaña de red. Entonces aquí veo cuál es el tráfico actual, ¿no?, de mi tarjeta de red, cuál es el tráfico para las conexiones TCP, para el resto de las interfaces de red, ¿no?, si estuvieran funcionando, que ahora no lo están. En disco, pues lo mismo, lecturas y escrituras que se están haciendo en el disco. En la memoria, pues aquí tenemos la memoria física, la de carga de asignación y bueno, y si hubiera errores. Pero bueno, la cantidad de memoria que estamos usando, que no es mucha porque este ordenador en particular es que tiene mucha memoria. Entonces por eso no es mucha. A lo mejor en un equipo normal, ¿vale?, pues podría ser mucha, pero en este no, porque tiene 64 gigas de RAM, entonces no lo voy a ocupar en la vida. Bueno, algún día a lo mejor, pero ahora mismo no. De la CPU, ¿vale?, tenemos aquí el gráfico de la CPU en general. Y aquí lo tenemos, ¿vale?, por cada una de las CPUs que existan dentro de lo que es el empaquetado de mi CPU. Es decir, los diferentes núcleos que tiene mi CPU. Entonces ahí vería el uso por cada uno de ellos. ¿Que veis que es diferente? ¿Por alguna razón creéis que es diferente? A lo mejor hay procesos que requieren utilizar más de una CPU, pero hay procesos que no requieren utilizar todas las CPUs. Y entonces internamente, ¿vale?, las CPUs pues tienen una forma de trabajar que lo que hace es apagar las que no necesita, ponerlas en menor funcionamiento y a lo mejor subir solamente el funcionamiento de una de ellas, que es la que está utilizando la aplicación. Veis, por ejemplo, aquí la 6 pues está usando bastante, pero las otras, por ejemplo esta, la 8, la 9, pues no tienen apenas uso. Por ahí hay otras que sí, ¿vale?, otras que no. Depende de los programas que tenga abiertos. Bueno, pues eso, que no se usan de la misma manera, y esto es por mecanismos, ¿vale?, que tienen las propias CPUs para eso, para no gastar tanta energía, para no generar tanto calor, ¿vale?, y demás. Me vuelvo, por ejemplo, aquí a información general y, por ejemplo, le voy a dar al zoom, y entonces pues lo que estaría viendo ya sería específicamente lo que está haciendo el zoom con el disco, lo que está haciendo el zoom
con la red, lo que está haciendo el zoom con la memoria. Con lo cual esto me permite, ¿no?, monitorear perfectamente, ¿no?, todos los recursos, cómo se están usando, quién los está usando y qué es lo que está haciendo. ¿Utilidad de esto? Varias utilidades. Estás viendo los ejecutables, qué ejecutables tienes, con lo cual puedes identificar algún malware, por ejemplo, cómo es el performance y si algo no está funcionando bien. Claro. Y aparte de eso, que te está consumiendo muchos recursos en el equipo, para identificar también que si a lo mejor de pronto hay algo que te está consumiendo muchos recursos, tiene que ser por algún motivo, que no es normal. Por un virus, por ejemplo. Por ejemplo, un virus, claro. malware o algún tema de estos. ¿Okay? Y además en condiciones normales, ¿vale?, el monitor de recursos, una de las cosas para las que utilizamos esto es para establecer, ¿no?, la línea base de lo que habitualmente estamos consumiendo a nivel de red, de CPU y tal, para que si hay algún cambio notable nos chirríe un poquito, ¿no? Podemos guardar la configuración, ¿vale? Bueno, dejar de supervisar no tiene mucho sentido, ¿vale? Y poco más sobre esto. Así que, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Lo próximo que vamos a ver es el monitor de rendimiento.